Bueno, voy a compartir con ustedes con mucha alegría y con mucho agradecimiento por esta invitación, algunos conceptos que tienen que ver con la evaluación formativa, que en realidad es un tema que durante todo el 2020 y por supuesto en el 2021 continuamos trabajando porque nos hemos dado cuenta que la evaluación no solamente ocupa un lugar importante, eso ya lo sabíamos, sino que hay que pensar en otro modo de evaluar a nuestros estudiantes, de tal modo que podamos buscar coherencia entre los modos de evaluación y los modos de enseñanza. Entonces, el tema central de esta conferencia, de esta presentación, tiene que ver con esta idea, ¿no? De cómo volver a recuperar un sentido más profundo de la evaluación. Entonces, lo primero que quiero compartir es que la propuesta de evaluación de cualquier institución tiene que ser representativa y coherente con el proyecto pedagógico de formación que tiene esa institución. Es decir, esta búsqueda de coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar es muy relevante, fundamentalmente porque la investigación nos dice que muchas veces el fracaso de los estudiantes en su rendimiento académico es debido a la falta de coherencia entre cómo se enseña y cómo se evalúa. Si yo voy a enseñar todo el tiempo con una clase expositiva, sería incoherente, por ejemplo, que quiera evaluar a mis estudiantes a través del análisis de un caso o de un problema. Al revés, hoy hay en el mundo mucho desarrollo del aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, basado en retos, y si se trabaja de ese modo, sería incoherente al finalizar cualquiera de estos proyectos o problemas, tomar un examen de multiple choice, porque efectivamente el tipo de capacidades, de competencias que hemos intentado desarrollar en los estudiantes con modos de enseñanza alternativos no se corresponden con que el estudiante tenga que evocar información de memoria para responder preguntas o responder un choice. Entonces, la primera premisa de la cual partimos es esta necesidad de coherencia entre los modos de enseñar y los modos de aprender. También cuando definimos la evaluación, tomamos en consideración primero un concepto más global de la evaluación y en ese sentido tomar algunos principios que caracterizan a un modo de evaluar que hoy entendemos que es el modo con el cual deberíamos trabajar. Primero que abogamos por una evaluación democrática y transparente, una evaluación donde no haya aspectos ocultos, como por ejemplo los criterios de evaluación, donde la participación y la voz y responsabilidad de los estudiantes forme parte de la evaluación, que esta evaluación sea continua, no se evalúa solo al final de una unidad, de un proyecto, sino estamos evaluando de manera constante, formalmente e informalmente a nuestros estudiantes, una evaluación orientadora, o sea, no solamente una evaluación que certifique, que por supuesto es importante, necesitamos una evaluación que oriente al estudiante cómo aprender más y mejor, cómo formarse más y mejor, cómo ir logrando ser ese profesional que el estudiante está buscando. Una evaluación inclusora de varias miradas. Nos importa la mirada del profesor, pero no solamente de un profesor, de varios profesores sobre el mismo estudiante, la mirada de los propios estudiantes y una evaluación focalizada no solamente en el qué aprende el estudiante, sino también en cómo aprende el estudiante. Y este cómo ocupa hoy un lugar muy importante. Una evaluación que le permita al estudiante, como nosotros decimos a veces, saber en qué parte del camino se encuentra
para poder lograr sus metas de aprendizaje, pero también una evaluación que le dé información para poder avanzar y mejorar. Nosotros venimos de un modelo de evaluación donde básicamente es una evaluación que emite un juicio de valor. Dice, usted está aprobado, usted está reprobado, pero que no le da información al estudiante para mejorar y avanzar. Entonces, hoy buscamos una evaluación que primero el estudiante pueda identificar cuán lejos o cerca está de alcanzar esas metas de aprendizaje, pero además que le podamos ofrecer información para que pueda avanzar por ese camino. Y eso, por supuesto, nos hace pensar y volver a pensar qué significa aprender, cómo nosotros definimos no solamente los modos de enseñar, sino cómo entendemos y cómo definimos el aprendizaje. Por ejemplo, si yo pienso que aprender es repetir información de memoria, es bien distinto a si yo defino aprender como mi capacidad para utilizar conocimientos para resolver problemas. Son dos definiciones antagónicas y depende de la concepción que yo tenga de aprendizaje, es que voy a decir este estudiante aprueba o este estudiante sabe o no sabe. Entonces es muy importante volver a pensar, a construir consenso entre los profesores de una institución acerca de qué significa aprender. También a esta evaluación, como verán, le pedimos muchas cosas. Hablamos de una evaluación auténtica en el sentido de que fortalezca un camino y un recorrido hacia el logro de la autonomía, un estudiante que sea capaz de aprender a aprender, a reflexionar sobre cómo está aprendiendo, es decir, a desarrollar lo que nosotros entendemos como habilidades metacognitivas, es decir, aprender a aprender, a desarrollar un pensamiento crítico, a desarrollar un pensamiento creativo. Y también una evaluación que en la medida de lo posible aborde desafíos interdisciplinarios. Cada vez más las relaciones, los vínculos entre las disciplinas se van articulando más. Entonces, en una formación integral de un futuro profesional, cuanto más rico, cuanto más profundo es una evaluación que le permita al estudiante integrar, por ejemplo, conceptos de distintas disciplinas, de distintas materias que ha tenido, de tal modo que la articulación se vaya construyendo mientras cursa la universidad y no solamente en el momento final o cuando egresa y va a trabajar a su campo profesional. Entonces, de allí nos viene una pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que hay que evaluar? Y buscando alguna respuesta amplia que nos permita, digamos, consensuar, hoy estamos definiendo evaluar capacidades o competencias, porque en los distintos países de Latinoamérica se denomina diferente, que una persona pone en juego en una situación problemática concreta, demostrando que es capaz de resolverla. Es decir, el conocimiento en términos de acumulación simplemente no tiene sentido, sino tiene el sentido que tiene hoy el conocimiento es el uso que yo puedo hacer de ese conocimiento para abordar, por ejemplo, problemas correspondientes a la profesión que yo estoy eligiendo formarme. Entonces, cuanto más en juego le pidamos a los estudiantes que pongan, digamos, sobre la mesa sus capacidades y competencias, pero no en términos abstractos de repetición de definiciones, sino de usar toda esa información para abordar problemas, proyectos, resolverlos, analizarlos críticamente, compararlos. Y al mismo tiempo decimos que la evaluación es una oportunidad para que los estudiantes hagan visibles sus aprendizajes, o sea, que un estudiante pueda mostrar lo que está aprendiendo, que un estudiante pueda identificar sus fortalezas y sus debilidades como estudiante con clara conciencia, de modo tal que desarrolle ese camino de autonomía donde no tiene que esperar que solo el profesor venga y le diga está bien su trabajo, sino que el estudiante vaya
tomando conciencia él mismo y pueda darse cuenta, por ejemplo, que ese problema no lo pudo resolver bien, que tiene que buscar otra estrategia, que tiene que pedir ayuda, pero ese darse cuenta es lo que le va a permitir ser un estudiante autónomo y no estar dependiendo de que el adulto le diga, adulto profesor me refiero, está bien o está mal lo que estás haciendo. Dentro de este campo, digamos, globalmente definido de la evaluación, nos vamos a entrar específicamente en el campo de la evaluación formativa, entendiendo que es esa evaluación que va a acompañar al estudiante durante todo el proceso, que es la evaluación que le permite al estudiante justamente mejorar y no llegar, por ejemplo, al final de una materia y decir, bueno, no aprobé, no puedo avanzar porque no tuvo oportunidades durante el proceso de mejorar lo que está haciendo. Entonces, la evaluación formativa básicamente hoy tiene estas ideas como ideas centrales. Primero, la necesidad de comunicar con claridad a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación, hacer transparente, dejar de que esto sea oculto, valorar el desempeño y las producciones de cada estudiante analizando evidencias de aprendizaje y ofrecer retroalimentación, que implica prácticas de retroalimentación entre pares, prácticas de autoevaluación y, por supuesto, retroalimentación de los profesores a los estudiantes. Estas son como las ideas centrales de la evaluación formativa. Y dentro de este gran paraguas que podríamos definir como evaluación formativa, hace ya varios años se está trabajando con este concepto de evaluar para aprender, que es, uno diría, forma parte de este paraguas de la evaluación formativa. Y ese evaluar para aprender trabaja con 6 ideas centrales. La primera es la necesidad de diversificar las evidencias de aprendizaje. La segunda es favorecer procesos de metacognición. La tercera es ofrecer retroalimentación formativa. La cuarta es promover la autoevaluación y la evaluación entre pares. La quinta es asociar a los estudiantes en la definición de criterios. Y la sexta es promover evaluaciones auténticas. Entonces yo voy a desarrollar con algunos ejemplos cada una de estas ideas. La primera, de diversificar las evidencias de aprendizaje. La pregunta es, ¿por qué necesitamos diversas evidencias de aprendizaje de los estudiantes? Dentro de este paraguas que podríamos definir a la evaluación formativa, digamos, como un gran paraguas que debajo tiene como nuevas líneas de investigación sobre el tema, trabajamos hoy con esta concepción de definir evaluar para aprender, o sea, que la evaluación también sea una instancia de aprendizaje. Y frente a ello tenemos 6 ideas centrales de lo que es evaluar para aprender, que yo voy a compartir con ustedes una explicación de cada una de ellas, pero también ejemplos de instrumentos que se corresponden con estas 6 ideas. La primera es diversificar las evidencias de aprendizaje. La segunda es favorecer procesos de metacognición, de aprender a aprender. La tercera es ofrecer retroalimentación formativa. La cuarta es promover la autoevaluación y la evaluación entre pares. La quinta es asociar a los estudiantes en la definición de criterios. Y la sexta es promover evaluaciones auténticas. Entonces voy a avanzar con la primera idea, la de diversificar las evidencias de aprendizaje. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos distintas evidencias de aprendizaje y distintos instrumentos de evaluación? Bueno, por varias razones. Los estudiantes sabemos hoy, a través de, por ejemplo, las inteligencias múltiples que ha desarrollado Howard Gardner, las inteligencias que ha desarrollado Sternberg, sabemos que la inteligencia no es más fija, que se puede desarrollar, que uno es inteligente de diferentes maneras, que cada uno de nosotros tenemos desarrollados
algunas inteligencias más que otras, y que aprendemos de manera diferente. Entonces necesitamos distintas evidencias y distintos instrumentos que le permitan a los estudiantes que aprenden de modo diferente mostrar sus aprendizajes. Por otro lado, hoy requerimos de los estudiantes aprendizajes complejos, o sea, ya no queremos que el estudiante repita una información de memoria, queremos que sea capaz de darse cuenta, queremos que sea capaz de hacer visible su aprendizaje, que sea capaz de explicar con sus propias palabras, que sea capaz de ofrecer ejemplos. Todo eso implica que el estudiante va mostrando aprendizajes más complejos. Entonces necesitamos, por ejemplo, a veces tener una evidencia de un trabajo escrito, a veces una evidencia de un trabajo oral, a veces de un trabajo individual, a veces de un trabajo grupal. Es decir, necesitamos toda esta variedad de evidencias de aprendizaje. Y por otro lado, hay mucha investigación mostrando, y ustedes seguramente lo experimentan, que los estudiantes suelen adecuar su modo de prepararse para algún examen, por ejemplo, adecuándose a cómo es ese profesor tomando examen, ¿no? Algo así como que los estudiantes tienen bien identificado, ¿no? Para esta materia tenés que estudiar de esta materia, de este modo, el profesor pregunta este tipo de preguntas, y entonces los estudiantes adecúan su preparación a lo que se supone que el docente va a pedir, en lugar de lo que uno quisiera es que aprendan eso que les estamos enseñando, no para el examen, sino que aprendan justamente para su formación. Entonces necesitamos diversificar las evidencias de aprendizaje. Entonces, por supuesto que necesitamos planificar qué evidencias vamos a recoger de nuestros estudiantes y no solamente al final de una unidad o de un tema, y definir al mismo tiempo cómo vamos a sistematizar toda esa información de las evidencias. Eso significa que nosotros tenemos que planificar el recojo de evidencias. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de evidencias? ¿No? Y con todo eso reunir esa información que la vamos a sistematizar y organizar con algunos instrumentos que después les voy a mostrar para poder tener realmente información interesante e importante de cada uno de los estudiantes. Pero al mismo tiempo, y este es un horizonte que la evaluación formativa debería permitir que los estudiantes desarrollen, es que sea el estudiante el que elija y genere una evidencia de aprendizaje. Es decir, la expectativa sería que el estudiante venga en un momento y diga: esta es la evidencia que yo le muestro a usted, profesor o profesora, para dar cuenta de lo que yo aprendí en esta unidad, en este proyecto, en este tema. Y ese sería un horizonte de autonomía, que por supuesto se puede combinar con evidencias que nosotros les pedimos, ¿no? Pero que un estudiante pueda decidir: esta es la evidencia que muestra lo que yo aprendí. Estamos hablando de un estudiante autónomo, y hacia eso quisiéramos avanzar como horizonte desde la evaluación formativa. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, tener una evidencia generada por nosotros, lo cual no significa que tiene que ser la misma evidencia para todos los estudiantes. Nosotros podemos proponer 3 o 4 evidencias y los estudiantes pueden elegir el formato, el tema, en lugar de que todos los estudiantes resuelvan la misma actividad como evidencia de aprendizaje. También podemos co-crear con los estudiantes las evidencias, es decir, si los estudiantes tienen claro los criterios, es decir, qué tienen que alcanzar, cuáles son las capacidades o competencias que tienen que alcanzar, podemos diseñar junto con los estudiantes cuáles podrían ser las mejores evidencias, los mejores formatos, si un PowerPoint, si un Prezi, si un proyecto, ¿no? Si un texto argumentativo, a modo de ejemplo. Pero también podría ser que el estudiante genere
su propia evidencia de aprendizaje, ¿no? Y entonces se muevan hacia una mayor agencia, que sería una mayor autonomía, y nosotros tengamos más una tarea de guiar los próximos pasos. O sea, el estudiante elige una evidencia de aprendizaje que él dice, estoy mostrando con esto lo que aprendí, y nosotros podamos decirle, bueno, ¿cuál es el próximo escalón que podrías subir para seguir aprendiendo? La segunda idea de las 6 era la de metacognición, esa capacidad nuestra de saber lo que sabemos y lo que no sabemos, de planificar y organizar nuestro proceso de aprendizaje, de reconocer nuestro recorrido, nuestras estrategias, de darnos cuenta que por este camino no estamos aprendiendo bien, que tenemos que cambiar de camino, de darnos cuenta si estamos avanzando o no estamos avanzando. Este es el famoso, diría, aprender a aprender, que estamos intentando desarrollar en todos los niveles de escolaridad, no solamente en el nivel universitario. Estas prácticas metacognitivas llevarían a la autonomía de los estudiantes y harían lo que en muchas teorías hoy muestran, lo que se llama hacer visible el pensamiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo desarrollo mi capacidad de argumentar, que pueda explicar cómo hago para argumentar. O sea, no solamente que pueda argumentar o encontrar argumentos, sino que pueda explicar cómo yo llego a argumentar. Cuál es algo así como qué hace mi cabeza para poder mostrar ese modo de pensar. Entonces, por ejemplo, un modo en que los estudiantes pueden evaluar su comprensión, su desempeño, por ejemplo, es darse cuenta si les falta información, darse cuenta a ellos, no que nosotros les digamos, te falta información en tu trabajo, sino que ellos mismos puedan darse cuenta que les falta información, o darse cuenta que entendieron erróneamente un concepto importante, o darse cuenta que las estrategias que utilizaron no son pertinentes o no son efectivas, poder analizar otras estrategias, poder elegir la más adecuada y poder planificar cómo me voy a organizar, por ejemplo, para avanzar con esta materia en este cuatrimestre o en este semestre. Estos son como ejemplos concretos de un estudiante que desarrolla habilidades metacognitivas. La tercera idea tenía que ver con los criterios de evaluación. Nosotros primero necesitamos transparentar los criterios de evaluación. Les diría que hoy es un derecho de los estudiantes a conocer y saber en qué van a ser evaluados, por un lado, y por otro lado necesitamos establecer algún grado de coherencia entre los distintos profesores de un área disciplinar, de una carrera, porque ustedes vieron que nos juntamos 3 profesores, por ejemplo, a revisar trabajos de los estudiantes, y como no tenemos acordados criterios, a mí el trabajo 1 me parece excelente, pero a mi colega el trabajo 1 le parece flojo. Y eso es en realidad porque no hemos acordado o porque tenemos puntos de vista diferentes y no hemos consensuado un trabajo de criterios compartidos. Entonces, por un lado necesitamos transparentar los criterios, consensuar criterios en los equipos de trabajo, pero también, y aquí avanzo un paso más, muchos especialistas dicen que podríamos construir los criterios de evaluación con los estudiantes. Les doy un ejemplo. Si yo discuto con mis estudiantes qué es un buen texto argumentativo, y lo discuto analizando textos argumentativos, por ejemplo, me guardo textos argumentativos de mis estudiantes del año pasado, les quito los nombres, por supuesto, y hago un ejercicio con mis estudiantes de, miren, aquí tienen 5 textos argumentativos de 5 estudiantes, analícenlos, díganme ustedes cuál es mejor que cuál, por qué, y eso es una discusión que nos va a llevar al final del recorrido a establecer criterios de qué es un buen texto argumentativo. Y es una práctica bien interesante porque cuanto más participan los estudiantes, más se apropian los estudiantes de los criterios.
La siguiente idea era el concepto de retroalimentación. Fíjense en la imagen, para nosotros la retroalimentación es ayudar a los estudiantes a subir un escalón más, a avanzar en sus procesos de aprendizaje. La retroalimentación tradicional era decirle al estudiante, esto es correcto, esto es incorrecto, esto está aprobado, esto está desaprobado. La retroalimentación formativa de la cual estamos hablando hoy es de diálogo con los estudiantes, de un diálogo que lo que hace es ayudar al estudiante a avanzar, avanzar hacia horizontes de más aprendizaje. Y eso tiene como fundamento conceptual la idea de andamiaje, que fíjense en la imagen, esa mano sosteniendo el tronco, que es lo que los profesores hacemos con los estudiantes. Nosotros les ponemos algunos andamios para que los estudiantes avancen, ¿no? Como los andamios en la construcción de un edificio, pero con toda la intención de que en algún momento quitamos los andamios para que los estudiantes sigan caminando solos. Y la retroalimentación funciona un poco de andamiaje. Los estudiantes, hay muchísima investigación mostrando si la retroalimentación es eficaz, es eficiente, si a los estudiantes les sirve, no les sirve. Y aquí yo les comparto lo que se encuentra sintetizando en muchas investigaciones, lo que los estudiantes dicen de para qué les sirven a ellos la retroalimentación. Bueno, dicen para identificar errores, para explicar errores o malentendidos, para corregir errores, para ofrecer gratificaciones, ¿no? Cuando uno le dice al estudiante, bueno, tu trabajo está muy bien, has avanzado, para demostrar prácticas correctas. Fíjense que la retroalimentación no solamente para marcar lo que no está correcto, sino también para mostrar, enseñar. O sea, la retroalimentación también tiene una función de enseñanza, para favorecer la reflexión, para ofrecer sugerencias para futuras tareas y también para justificar las calificaciones, ¿no? Muchas veces decir que un estudiante ha sacado tal o cual calificación y nada más no alcanza, entonces con la retroalimentación de alguna manera se explica por qué el estudiante tiene esa calificación. ¿Cuáles son las desventajas también encontradas, ¿no? En el uso de la retroalimentación? Bueno, la justificación de la calificación cuando se ofrece al final de un módulo o un proyecto, porque el estudiante ahí no tiene tiempo de volver para atrás y mejorarlo, ¿no? Entonces la retroalimentación solo al final de una materia, por ejemplo, no es una desventaja, es no permitirle al estudiante hacer las mejoras que necesite. Lleva mucho tiempo, efectivamente, retroalimentar a los estudiantes lleva tiempo, y cuando uno tiene muchos estudiantes se hace más complejo, por eso usamos algunas herramientas para que sea más sencillo abordar retroalimentación a muchos estudiantes. Ofrecerle a los estudiantes muchos comentarios en la retroalimentación para muchos estudiantes resulta abrumador y entonces no pueden resolver tantos comentarios, por eso hoy hablamos de una retroalimentación focalizada, donde elegimos algunos aspectos para retroalimentar, no todo lo que encontramos en un trabajo, porque la pretensión es que cuando el estudiante recibe retroalimentación, la considere y pueda revisar su producción. Y si le decimos 25 aspectos que tiene que mejorar, es muy difícil que el estudiante lo haga. Y por supuesto, algunos estudiantes sienten un poco de vergüenza, no les gusta que lo tengan que retroalimentar, o sea, no les gusta que les señalen, y obviamente prefieren no recibir retroalimentación. Bueno, todo esto lo encontramos en muchísima investigación. Entonces, para poder desarrollar las propuestas de retroalimentación, entendemos que primero hay que desarrollar, o en forma paralela, no importa, propuestas de autoevaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les doy un ejemplo de una práctica de autoevaluación, ¿no? Entregarle a los estudiantes extractos breves de trabajo para que los discutan con otros
teniendo bien claros los criterios de evaluación. Presentar borradores de trabajo donde el estudiante se autoevalúe con respecto a los criterios, ¿no? Digo, bueno, yo me corregí primero mi producción, pero no en función de lo que me parece que está bien o está mal, sino en función de una lista de criterios que tengo a través de una rúbrica o de una lista de cotejo, voy contrastando mi producción con esa lista de criterios. Y por supuesto después discutiendo entre todos, bueno, cómo se interpretaron los criterios, qué criterios han servido más o menos como ejemplo de autoevaluación. Estas son las 3 preguntas que nosotros también le damos a los estudiantes a modo de autoevaluación: hacia dónde voy, cómo estoy yendo, cómo continúo, ¿no? Y entonces trabajamos en la evaluación formativa con estos 4 niveles: el nivel de la tarea, ¿no? Con una pregunta que yo me hago, si está bien la tarea que estoy haciendo. Trabajamos en los procesos, ¿no? ¿Cómo hice para resolver esta tarea? Trabajamos en la autorregulación, o sea, darme cuenta de cómo estoy haciendo esa tarea para poder avanzar. Y la autonivelación, darme cuenta si está correcto, o sea, si mis respuestas son correctas, si estoy alcanzando los criterios de metas a alcanzar, ¿no? Entonces, estas son herramientas que los estudiantes tienen en sus manos y que nosotros tenemos que enseñarles a usarlas para que puedan avanzar en su proceso de autoevaluación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles simplemente ejemplos de estas herramientas para que ustedes vean cómo todo esto se puede llevar a la práctica. Estos instrumentos que les voy a mostrar servirían tanto para autoevaluación como para retroalimentación, y a modo de ejemplo les voy a mostrar cuestionarios, listas de cotejo, rúbricas, protocolos y portafolios. Esta es una rúbrica. Seguramente muchos de ustedes ya trabajan con rúbricas. Las rúbricas son instrumentos muy interesantes porque ustedes verán que aquí hay un criterio que dice genera y registra datos e información. Está explicado qué significa este criterio y hay 4 niveles de calidad de manera cualitativa. Ustedes no van a encontrar en la rúbrica ni cantidad ni frecuencia, no dice el estudiante registra mucha información o poca información, sino van a encontrar siempre descriptores cualitativos, que en la medida que el profesor utiliza la rúbrica y el estudiante también, se puede hacer autoevaluación, evaluación entre pares, ofrecer retroalimentación. También usamos estrategias de retroalimentación como ofrecer preguntas, preguntarle al estudiante, por ejemplo, cuéntame cómo has logrado desarrollar la solución de este problema. Es una pregunta para que él piense, para que él reflexione y siempre es para iniciar una conversación de retroalimentación. Describir el trabajo, si la retroalimentación la hace un par, si se hace entre estudiantes, por ejemplo, entonces un modo de iniciar la conversación es yo describo, no valoro, describo lo que hizo mi compañero, a modo de empezar una conversación sobre retroalimentación. Después puedo valorar el avance y la valoración aquí tiene que ser una valoración muy específica. No alcanza con decirle muy bien tu trabajo, porque el estudiante no sabe qué es lo que hizo bien. Entonces yo podría decirle, valoro que has encontrado 3 argumentos y los has fundamentado para explicar por qué hay contaminación ambiental. Eso es valorar un avance, porque le digo lo que está haciendo bien y soy bien específica en qué es lo que hizo bien. Lo mismo con la sugerencia, de nada sirve decirle tienes que trabajar mejor, porque eso no tiene ninguna información acerca de cómo mejorar. Y ofrecer andamiaje, que es cuando yo ofrezco un ejemplo de cómo yo lo hago. Por ejemplo, yo le muestro al estudiante cómo yo hago cuando tengo que comparar un fenómeno con otro. Y le explico y le muestro un ejemplo, un gráfico, para que después el estudiante lo haga
Y bueno, todo esto son estrategias que se han usado en el 2020 en distintos niveles de escolaridad como estrategias de retroalimentación formativa. También usamos protocolos, y aquí viene el ejemplo atendiendo a cuando tenemos muchos estudiantes. Fíjense, este protocolo que lo estamos usando hace mucho tiempo es el protocolo SER, donde yo le voy a ofrecer retroalimentación a mis estudiantes con este protocolo. La S de seguir haciendo algo que está bien hecho, que el estudiante hace bien, y le digo que siga haciendo eso. Algo que empiece a hacer porque hasta ahora no ha hecho, y algo que tiene que revisar porque no lo está haciendo bien. Cuando yo tengo muchos estudiantes, el uso de protocolos, como este ejemplo, me favorece poder ofrecer retroalimentación a muchos de mis estudiantes. Todas estas estrategias y estos instrumentos que yo estuve compartiendo con ustedes tienen sentido si las sostengo en el tiempo, o sea, si las hago 2 veces o 3 veces en el año, no tiene sentido. Si las sostengo en el tiempo, si las enseño, porque los estudiantes no conocen estas prácticas, si las practican, si las monitoreo, voy siguiendo cómo van avanzando, y si las evalúo, si efectivamente están funcionando, los estudiantes mejoran sus aprendizajes, etc. Por lo cual necesito sostenerlas en el tiempo, enseñarlas, practicarlas, monitorearlas y evaluarlas. También tengo un instrumento muy sencillo que son los tickets de salida, que me dan fundamentalmente retroalimentación a mí como profesora. Fíjense un ejemplo, el ticket de salida, en una escala de 1 a 10, ¿cuánto aprendí hoy? ¿Qué estrategias de pensamiento usé hoy? ¿Qué me resultó más difícil de aprender y por qué? Le pido al estudiante, cuando al último minuto de terminar la clase o de terminar la semana, que responda a esto. Yo recibo todos los tickets de salida, junto toda la información que recibí, la analizo y, por ejemplo, mañana empiezo mi clase y les digo, miren, de todos los tickets de salida que yo recibí hoy, me di cuenta que la mayoría de ustedes ha identificado que lo más difícil que les resultó de la clase es este tema, con lo cual yo hoy voy a volver a explicar este tema. ¿Se entiende? Es una retroalimentación que los estudiantes de alguna manera me dan a mí, pero que yo devuelvo en propuestas de enseñanza para los estudiantes. Y por último, para ir terminando, un instrumento de muchísimo uso en los distintos niveles de escolaridad son los portafolios, que son esas colecciones de trabajos que les pedimos a los estudiantes que vayan preparando, por ejemplo, a lo largo de la duración de la materia. Hay distintos tipos de portafolio, portafolios donde los estudiantes seleccionan trabajos, portafolios de presentación obligatoria, donde yo les pido que en el portafolio se incluyan determinados tipos de trabajo de los que han realizado mientras van cursando, otros portafolios donde los estudiantes deciden qué trabajos incluyen en esos portafolios, portafolios donde les pedimos a los estudiantes que incluyan trabajos que vayan mostrando cómo fueron avanzando, por ejemplo, en un proyecto. Y lo interesante de que los portafolios es que cada trabajo que se incluye en el portafolio, el estudiante tiene que justificar por qué ese trabajo. O sea, qué tiene ese trabajo para merecer, digamos, estar en ese portafolio. Y entonces, por ejemplo, yo puedo pedir que en el examen final los estudiantes vengan cada uno con sus portafolios, y lo que el estudiante hace es de alguna manera presentar y defender ese portafolio que fue armando, que de alguna manera muestra el proceso de aprendizaje, el proceso de mejora, el proceso de crecimiento que él ha hecho como estudiante en esa materia. Con esto yo doy por cerrada esta conferencia inaugural. Como ustedes habrán visto, son muchísimos los temas que dan cuenta de la evaluación, que por supuesto es difícil abarcarlo en una sola conferencia, y que por supuesto
Cada uno de los temas presentados da para ser conversado y ampliado, pero mi intención era mostrarles un panorama de en qué estamos trabajando hoy cuando estamos hablando de la evaluación y sobre todo de la evaluación formativa. Muchísimas gracias por la invitación y les deseo un año de muchísimo trabajo, de muchísimo aprendizaje y de muchísima salud. Muchas gracias.